8:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al asambleísta Esteban Torres, asambleísta del Tungurahua, y lo invitamos como presidente de la comisión que hace poco tramitó la reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución para eliminar el financiamiento de las organizaciones políticas del país. Precisamente la semana anterior el Pleno de la Asamblea, con 81 votos afirmativos, aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución, que se refieren a la eliminación del financiamiento estatal para las organizaciones políticas y la publicidad electoral en su orden, tomando como base el informe preparado por la Comisión Especializada Ocasional integrada para el efecto y que encabezara el asambleísta Esteban Torres. Bienvenido, Esteban. Finalmente, con 81 votos se aprobó algo que el país venía señalando. ¿Para qué sirvieron esos más de 260 millones de dólares durante la historia reciente, cuando no se fortalecieron los partidos, no se capacitó, no se generaron nuevos liderazgos? Buen día. Un paso más hacia el ahorro real de recursos que creo yo fueron malgastados, un paso más hacia una mejora en la democracia, y luego le voy a decir por qué. Pero sí, la cifra no es nada menor. 263 millones de dólares. Imagínese usted, $250 millones gastado en campañas electorales, en medios de comunicación también por el Fondo de Promoción Electoral y por supuesto en políticos. Así que yo creo que la gente está contenta con esa aprobación. Es una aprobación que va ahora nuevamente a la Corte Constitucional para un segundo dictamen, esta vez un dictamen de constitucionalidad. Tuvo un dictamen de vía antes. Y posteriormente, si es favorable, va ya a una consulta popular en donde los ecuatorianos podrán ratificarse en lo resuelto por la Asamblea. Pero yo decía en el discurso, luego de todo este gasto, porque nada más muchos aquí creen que el país se inventó el 2008, y no es así. Antes del 2008, desde 1830 hasta el 2008, hubo campañas políticas, hubo políticos, hubo partidos, y no había financiamiento estatal. Entonces, ¿qué pasó desde el 2008 en adelante? Yo no veo que tengamos mejores estructuras políticas, mejor calidad de políticos, fue escuelas de formación que realmente estén buscando los nuevos cuadros, sino por el contrario veo que hubo un mal gasto del dinero. Así que lo que hemos hecho es cortar de raíz esos dos fondos y desde ahora en adelante que cada quien haga política a su manera, porque yo creo que la elección del 2025 fue precisamente el resultado de estos fondos mal usados. ¿Cuántos candidatos no llegaron al 1% a nivel presidencial? Casi 10 candidatos. Imagínese usted. Y eso igual le costó a los ecuatorianos. ¿Cuántos partidos de verdad deberían existir en el Ecuador? Estoy seguro que no deben existir 16. Eso sí le puedo decir. No sé cuántos es el número óptimo, pero 16 no es. Y si usted revisa la historia política del Ecuador, el promedio de candidatos presidenciales era 6, 7, 8 candidatos, no 16. ¿Por qué será eso? Por estos incentivos perversos que con estos años hemos visto que no han funcionado. En consecuencia, como escuchamos su intervención precisamente en el debate cuando se aprobara en la Asamblea Nacional, ¿cuánto sirvió ese dinero? Decía, para el fortalecimiento de las organizaciones, para la generación de nuevos liderazgos, la capacitación política, porque hay que decirlo también, hay movimientos políticos que se crean solo como empresas electoreras, en lugar de fomentar los nuevos liderazgos. Es que si usted revisa, por ejemplo, cómo se transfería el fondo partidista. El fondo partidista es un fondo que más o menos alcanzó en millones de dólares a 81 millones de dólares. Este fondo se entregaba a organizaciones de carácter nacional que cumplían ciertos requisitos. Pero lo mínimo que recibían en años donde habían elecciones y no habían elecciones, saque usted nada o saque usted un buen resultado, alrededor de 350,000 a 400,000 dólares al año. Extrapole ese dinero, como dije yo, a una empresa privada, a una organización sin fines de lucro, es mucha plata.
es mucha plata para hacer muchas cosas. Y yo no he visto realmente que aquellos que hayan recibido ese dinero lo hayan transformado en, como dije, acción política, formación política. Creo que simplemente se malgastaba el dinero. Así que enhorabuena que en la Asamblea se aprobó. Realmente habían dudas de que puedan existir o no los votos, existieron, y lo que espero es que supere lo más rápido posible ya la Corte Constitucional y podamos tenerlo en la consulta popular que está prevista. Asambleísta Esteban Torres, el artículo 110 que se reforma señala que los partidos y movimientos se financiarán con los aportes de sus afiliados y simpatizantes. Aquí viene el otro capítulo. ¿Cómo fortalecer la institucionalidad para que haya rigurosos controles y evitar lo que muchos escuchan, especialmente en las elecciones seccionales, gobiernos locales, el financiamiento de dineros calientes en la campaña? ¿Cómo evitar que eso pase en el país? Yo dije en el pleno de la Asamblea, y me ratifico, puede ser que una vez que esto sea ratificado por los ecuatorianos, si es así, nos haga falta una ley que desarrolle lo previsto en esta reforma. ¿A qué me refiero? Si ya no hay financiamiento de partidos estatal, tenemos que fortalecer las medidas de financiamiento de las organizaciones políticas a través de del aporte de sus militantes o de las personas que creen en esa causa. Eso significará, por ejemplo, que sea un poco más fácil el aporte medido de unos $20 al año, unos $10 al año, para que estas organizaciones puedan hacer también gestión política y fondearse, que es lo lógico, lo que pasa en cualquier otro país. Vea usted lo que pasa en democracias mucho más robustas. Y yo siempre doy el ejemplo de lo que pasó cuando yo era estudiante de maestría en Londres. En ese momento me gustaba lo que hacía el Partido Conservador Inglés y decidí afiliarme. Ellos tenían un programa específico para estudiantes internacionales. Yo era un estudiante internacional. Pagué 40 libras esterlinas. Me dieron un carnet que lo conservo hasta ahora como souvenir. Y además, por esa suscripción me invitaban a foros, a cafés debate, a ponencias que hacía el Partido Conservador. Y es algo que yo buscaba en ese momento. Es decir, me encantaba la política y quería escuchar un poco más. Eso es lo que tiene que hacer una organización política para promover futuros cuadros o simplemente militancia. Entonces, quizás nos haga falta, luego de que esto sea ratificado por los ecuatorianos, una ley que desarrolle en ese sentido los aportes a las organizaciones políticas de forma privada, porque sí es cierto que en este momento es muy complejo aportar a una organización política. Ahora bien, en el tema de las campañas se tienen que hacer mucho más rigurosos los controles, y en eso se hizo en la última reforma al Código de la Democracia, pero puede ser que nos haga falta mucho más para evitar, por ejemplo, campañas irreales, absolutamente irreales, en donde se ve un gasto millonario en una pequeña alcaldía que usted dice, oye, esto está raro, ¿no? Esto está raro. ¿Para qué hay tanta plata en una alcaldía? Sin duda es quizás por el incentivo a que luego pueda haber algo en obra pública, es decir, alguna entrega de contratos. Así que eso es lo que hay que cuidar, y esos son controles del CNE, de la UAFE, del SRI y de todo aquello que haga falta con los bancos para que la plata no se mueva mal. ¿Eso implicaría una nueva ley, como dice usted, o reformas a la ley electoral, Código de la Democracia, que permita mejorar los controles? Porque uno ha visto pasar estas campañas en donde se entregan los informes del tesorero del movimiento y no hay detalles, por ejemplo, de lo que sucede fuera del presupuesto, regalar camisetas o lo que fuere. O quizás, por ejemplo, lo que pasa normalmente es que hay un gasto que no está contabilizado, ¿no es cierto? Y que puede ser hasta legítimo, le cuento. No tiene que ser necesariamente de un GDO o de algún grupo. Alguien legítimamente quiere apoyar, pero no quiere aparecer en la contabilidad. Bueno, quizás si vamos a desarrollar la ley electoral, podríamos pensar en lo que tienen Estados Unidos, que son los super PACs. Son entes jurídicos que se constituyen para apoyar una campaña por fuera de la campaña oficial, pero igual requieren tener registros, requieren absoluta transparencia, y así funcionan, por ejemplo, campañas en los Estados Unidos, cuando no hay una contabilidad específica de la campaña que hizo el candidato, sino es un aporte de alguien que apoye esa causa. Todo eso tenemos que ir pensando, y yo creo que, como digo, eso se puede desarrollar más adelante, pero sí es cierto que lamentablemente en el Ecuador, y por la situación que tenemos de narcotráfico, se mezclan dineros sucios, dineros cochinos, que buscan esos incentivos de la campaña electoral, especialmente en candidaturas donde se podría manejar obra pública, como prefecturas, alcaldías, para
jugar en la política, ¿no? Uno es los fondos para las organizaciones políticas que se elimina y el otro el fondo de la propaganda electoral. ¿Cómo fortalecer los controles y las sanciones para que quienes incumplan estas disposiciones y se determine el control de la propaganda? A ver, ese es otro tema importante. Estaba prevista hasta el momento la prohibición de pauta en medios. No podía hacerlo nadie de forma privada, todo tiene que ser la pauta pública. Se eliminó ya, o se elimina con esta reforma, la pauta a nivel público. ¿Qué significa eso? Que uno puede entonces pautar en medios. Y cuando nos referimos a medios, nos referimos a medios tradicionales, radio, televisión y prensa, porque ya es cierto que hay un gasto en redes sociales que no tiene una regulación formal. Entonces usted ve campañas que gastan en temas digitales, pero esto estaba básicamente encadenado a medios tradicionales, como se les conoce. ¿Qué significaría esto? Por supuesto que quizás hay que desarrollar esta reforma e impedir, para que haya equidad en una campaña, que un candidato no le prohíban pautar, porque ¿qué es lo que también pasaba antes? Había un canal o un periódico que decía, no, yo estoy con fulanito, y así tenga usted plata, yo no le acepto la pauta. Eso pasó antes. Entonces quizás ahora tiene que ver, para la equidad, que todos tengan la posibilidad de pautar, y por supuesto sin quitar los límites de gasto electoral también, ¿no? Que se mantienen este momento en la ley, o sincerarlos un poco más, porque si usted ve, por ejemplo, los límites de campaña de una candidatura a la asamblea a nivel provincial, $20,000 es el tope. No es tan real, ¿no? No es tan real. Hay un gasto que puede superar esos montos. Hay que subir esos montos. Si los sinceramos, pero sin llegar a niveles estratosféricos, yo creo que podemos tener un poco más de transparencia en elecciones, y eso es lo que se busca, ¿no? Mejorar un poco más. Ahora, ¿cómo lograr esa convergencia? Usted decía los controles, sea del CNE, de la UAFE, del SRI, que permitan detectar los dineros en una campaña electoral. No, hay tecnología para eso. Me contaba un experto en temas electorales que incluso hay un software, que yo no sé si es una especie de dron o un carro con una cámara, que va por una calle, ve el número de pancartas, publicidad, y saca un presupuesto de cuánto se pudo haber gastado. Quizás eso puede servir como información referencial para decir, sospechamos que usted está gastando esto. ¿Lo puede justificar o no lo puede justificar? Para que el candidato diga, mire, sí, yo he comprado esas lonas, yo he comprado esa publicidad, o simplemente esa no sé de quién será, descártela. Entonces sí hay herramientas tecnológicas, creo yo, para ir midiendo un poco el gasto, pero eso tiene que estar encadenado al tema de la UAFE, cómo se mueve la plata, al tema de los bancos también, porque las organizaciones abren cuentas, ¿no es cierto?, en los bancos locales, y también del SRI, es decir, en lo posible, mejores controles, sabiendo que va a ser bastante imposible cubrir todo, pero al menos ir mejorando poco a poco. Lo que queremos es mejorar. Por ejemplo, esta reforma, ¿qué es lo que espero yo que pase en la próxima elección presidencial? Bueno, que tengamos 8 candidatos, 9 candidatos, como era antes, que representan alguna corriente ideológica, alguna fuerza política, pero no ya 16 y 17 candidatos, de los cuales que usted ve que 10 no sacan más del 1%, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos cambiar. Ahora, en ese sentido, ¿van a complementar esas reformas necesarias? Porque quedaría incompleto la eliminación de los fondos si no hay, insisto, los debidos controles y el fortalecimiento del CNE. Porque ¿qué hace el CNE? Al final de cuentas, el tesorero presenta lo que gastó en la campaña, cuando terminó, cuando hubo la elección, y simplemente, si hay decisión, se investiga. Si no, eso se archiva. Sí, también pasa eso. Quizás hay que mejorar, y como digo, no se lo puede hacer en la reforma porque la Constitución no tiene un carácter reglamentario, entonces no podemos desarrollar los cambios. Simplemente cortar de raíz estos 2 fondos e ir desarrollando en un nuevo proyecto, creo yo, una vez que sea aprobado, además por los ecuatorianos, no nos podemos adelantar a eso. Mejores controles y mejores profundidad en esta reforma, que es lo que buscaríamos. Ahora, como está habilitada la reelección en algunos casos, como en gobiernos seccionales por una ocasión, simplemente cómo
fortalecer también los controles del manejo de los recursos públicos en lo que queda de una autoridad que va a una reelección. ¿Cómo fortalecer eso? Se mantuvo en la última reforma del Código de la Democracia la necesidad de pedir licencia si uno va a la candidatura y de renunciar si uno va a una candidatura distinta, porque hubo un debate sobre si se debía cambiar eso o no, que no se pudo hacer por una prohibición específica constitucional. Bueno, siempre hay esos retos, ¿no? Saber que se está usando o no se está usando recursos públicos para la campaña, en qué momento deja la autoridad de ser autoridad para convertirse en candidato, cómo se manejan, por ejemplo, gastos de seguridad. Usted ve que en los Estados Unidos los gastos, cuando uno es autoridad, se imputan a la campaña. Por ejemplo, el uso del avión presidencial cuando el presidente de los Estados Unidos hace campaña como candidato, no es que se puede quedar sin la seguridad, pues porque sigue siendo presidente y sigue teniendo los riesgos de presidente, pero por ejemplo en Estados Unidos se maneja la contabilidad de una manera en la cual se reembolsa al Estado aquellos gastos que simplemente la campaña no puede cubrir, como el tema de seguridad, para que no haya ese aprovechamiento de recursos públicos. Entonces, reformas hay muchas por hacer, creo yo, pero el punto de partida es este cambio constitucional que es positivo. Claro, uno es la reforma constitucional y otra la reforma legal. Ahora, ¿cómo depurar las organizaciones políticas, que es una cuenta pendiente en el país, luego de la deformación que se hizo al estigmatizar a las organizaciones políticas allá por el año 2008? Las organizaciones políticas son fundamentales en una democracia. Sin embargo, la dispersión, como ahora más de 230 movimientos, esto es una degradación de la práctica política. Sí, es una degradación, y como digo, no solo a nivel de movimientos nacionales o en todo el país, sino sobre todo de candidaturas presidenciales. No es normal tener 16 o 17 opciones, eso no debería estar sucediendo. ¿Cómo depurarlas? Creo que con el paso del tiempo, por ejemplo, si ya tenemos una elección seccional en poco tiempo, ese va a ser un primer baño de verdad para algunas organizaciones, y por supuesto las próximas elecciones presidenciales. Y también está vigente la norma de que si no se saca un porcentaje en una elección, ya inicia el proceso de extinción. Habrá que ver que realmente se dé y se cumpla con esa extinción, porque hay algunas organizaciones que se dan modos para vivir. Ahora, sí es cierto que ha cambiado la política, ¿no? Las viejas estructuras grandes hoy en política se ven superadas por organizaciones tipo ninja, tipo guerrilleros políticos, que comienzan a comerse organizaciones grandes. Lo hemos visto, por ejemplo, en Europa. Usted ve cómo en muchos países el bipartidismo va perdiendo terreno y comienzan a aparecer otras organizaciones. El caso de Estados Unidos es bastante sui generis. Son tan grandes y tan fuertes estas dos organizaciones que es imposible que un tercero salga y les compita. Pero en una democracia como la ecuatoriana, bastante pequeña, cambiante, hay que preguntarse también, ¿hay espacio para grandes organizaciones políticas o estamos condenados a tener organizaciones que duran un tiempo y mueren, aparecen y mueren? Porque no hemos tenido, salvo la estructura que tuvo en su momento el Partido Conservador, la estructura que tuvo en su tiempo el Partido Liberal, no volvimos a tener ese tipo de estructuras que trascendían un poco más allá de 10 o 20 años, ¿no? Así que también será ya un ejercicio para los politólogos qué organización política puede perdurar y crecer en el tiempo en el Ecuador. Claro, y hacer una depuración, por ejemplo, quienes no saquen 4 o 5% del respaldo electoral, a pesar de que presentaron para su reconocimiento con miles de firmas que ni siquiera se reflejan en las urnas. Es decir, ¿cómo depurar eso? Bueno, por ejemplo, el tema de las firmas. Para nadie es un secreto que aquí, si alguien quería tener un partido político, tenían que conseguir las firmas, y como las firmas ya estaban tomadas por tantos movimientos, cobraban por la recolección de las firmas. Quizás hacer controles exhaustivos de cómo están las bases, que los ecuatorianos revisen. A veces uno está afiliado sin saber. A mí me pasó, alguna vez estuve afiliado a una organización sin saber que había estado afiliado. Entonces, hacer controles permanentes, ¿no? Pero como le digo, yo creo que sí hay que pensar en el Ecuador qué modelo de organización política es la que trasciende, la que realmente genera cambios y la que puede perdurar. Porque mucho me temo que no estamos todavía maduros, o que no existe esa cultura para tener grandes partidos fuertes que perduren en el tiempo. Y en ese sentido,
cómo y cuáles son los tiempos para acompañar a esta reforma a la Constitución y que sea esta Asamblea Nacional la que apruebe esas reformas? Bueno, habría que esperar lo que pase en el referéndum. Como digo, todavía nos falta ver el dictamen de la Corte, que en donde tampoco es que las relaciones son las mejores en este momento, pero espero que en esa reforma haya la sensatez de aprobarlo lo antes posible para que pueda ir a las urnas. Una vez que va a las urnas y se ratifica, ¿no es cierto?, y se publica en el registro oficial, ese es el punto de partida para que en la Asamblea se procese un desarrollo a esas reformas, que podría significar una reforma al Código de la Democracia o a otros cuerpos legales en ese sentido. Y también hay que jugar con los tiempos. No olvidemos la disposición legal que no se puede hacer reformas un año antes de elecciones. No olvidemos, y hay las elecciones del 2027 seccionales. Exacto, y siempre, por lo menos que es algo lógico, las reformas tienen que hacerse con un año de antelación. Eso significa que si el proceso electoral del 2027 inicia, no sé cuándo inicie, porque realmente es formal el inicio, claro, tienen que ser las reformas un año antes. Claro, si es que es febrero 2027, de febrero 2026, tenemos medio año. Lo que estaría ya vigente, por supuesto, es la actual reforma al Código de la Democracia y el referéndum de ser aprobado. Eso sí estaría ya en vigencia. Pero sí deberíamos apurar los tiempos, y usted tiene razón, para desarrollar lo que se ratifique en las urnas y para que esté esto ya vigente en la elección. ¿Hay proyectos pendientes en ese sentido de reformas legales? No. La Comisión de Justicia procesó todas las reformas que se tenían hasta el momento del Código de la Democracia, y por supuesto no se podía adelantar a lo que puede pasar a nivel constitucional, pero se procesó casi 25 iniciativas desde el 2019 y esas son las que se procesaron en la última reforma. Bien, muchas gracias al asambleísta Esteban Torres Cobo, presidente de la comisión que tramitara las reformas constitucionales que la semana anterior fueron aprobadas con 81 votos y quedan grandes desafíos, como hemos hablado, en el tema de la reforma política. Muy amable, asambleísta Esteban Torres. Gracias, estimado Miguel. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Volvemos con el doctor Napoleón Santamaría, abogado tributarista. Temas de interés sobre impuesto a dividendos y cobro de utilidades en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresamos.